Agradecemos la asistencia, la concurrencia en la tarde de hoy. Damos inicio a la charla porque nos saca muy puntualmente. Vamos a arrancar. Qué pena, soy profe y estoy acostumbrada al salón a silenciarlo. Es un oficio y una vocación, tal vez. Bueno, me alegra mucho estar aquí en la tarde con dos escritoras a quienes conocí y leí este año, y es un honor poder estar con ellas. Ambas comparten, digamos que, no solamente una ciudad en la que viven, en la que Cecilia nació en Buenos Aires, María del Mar quiere ser caleña, pero vive en Buenos Aires, pero es bogotana, o sea, tiene ahí como una triada amorosa muy rara. Ambas son escritoras y vamos a hablar hoy sobre la escritura del yo, porque ambas, bueno, Cecilia tal vez ha tenido una carrera más desarrollada en ese campo, pero María del Mar también tuvo un libro de ensayos y vamos a hablar sobre la escritura del yo. Entonces voy a presentarlas brevemente. Cecilia, pues como les conté, es argentina, nació y vive en Buenos Aires. Ha trabajado también como María del Mar, se mueve muy bien entre los géneros, la radio, la televisión, el guión, el cine y la literatura. Ha desarrollado muchos guiones para documentales y artículos para medios gráficos masivos. Trabaja en escritura autobiográfica y de hecho da talleres sobre ello. Está en un taller con nosotros en la Universidad ICESI. Ha publicado varios libros: Confesionario, Historia de mi vida y Confesionario 2, El futuro de los artistas, una selección de cuentos, Selección natural, una novela, y este que es el que, digamos que vamos a hablar hoy un poco de Las desmayadas, que es una publicación reciente de Planeta. Yo hablo muy rápido, es cierto, ha sido finalista del premio Clarín con la nueva Sección natural, que fue traducida al inglés. Bueno, María del Mar Ramón es bogotana, como les dije, pero vive en Buenos Aires y tiene 3 libros publicados. Ella también publicó un cuento en la antología Cuerpos de Sex Barral. Trabaja en la radio, también estás trabajando en escritura de guiones para cine y televisión. Tiene 3 libros, el que nos compete tal vez más hoy es uno que se llama Tirar y vivir sin culpa, el placer es feminista, pero tirar y vivir sin culpa, o coger y comer sin culpa, pero eso ya no es… ¿Será que le sube el volumen? Sí. Bueno, el libro se llama Tirar y vivir sin culpa. El placer es feminista, también la novela La Manada y el último libro que publicó, Todo muere salvo el mar. Todo muere salvo el mar. Bueno, voy a extender los fonemas. Muy bien, entonces, lo que nos trae aquí hoy no es la novela de María del Mar, Todo muere salvo el mar, o bueno, podemos hablar del tránsito de la ficción al ensayo, sino un tema puntual que es la escritura del yo, ¿cierto? Ya nos contarán las dos autoras cómo ha sido navegar esa escritura del yo, pero yo quisiera preguntarles a ambas, empezar por allí, ¿no? Por pensar este género que han llamado autoficción, y a mí me parece espantoso. Lo único lindo del auto es el automático de la lavadora, pero todo lo demás con auto es horroroso. En todo caso, ese género de autoficción pareciera como un género que transita o que navega o que habita 3 fronteras, que es la novela biográfica o autobiográfica, la autobiografía y la biografía novelada. Entonces, un poco como definir un poco ese universo de la autoficción, además desde lugares tan diferentes, porque María del Mar, en su libro Tirar y vivir sin culpa, pues ha trabajado el ensayo primordialmente, y el trabajo de Cecilia está más cercano a la poesía. Entonces vamos a hablar de 2 géneros de autoficción, pero desde orillas muy diferentes. Entonces quería preguntarles a las dos, arrancar por ahí, ¿no? ¿Por qué diferencia hay entre estos géneros y qué necesidad hay de nombrarlos, ¿sí? Como un género literario. ¿Empiezo yo? Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en Cali, es mi primera vez acá, gracias a Margarita Cuellar, que conocí en Filbo, en Bogotá, y dije, ay, quiero ir a Cali, y acá estamos, así compartiendo con María del Mar y con ustedes. Es un placer. Bueno,
A la pregunta de Margarita, que es sobre la literatura del yo, podemos charlar mucho. De hecho, creo que voy a dar unas charlas en la universidad largas, porque yo pienso que hay algo que se llama los 1000 modos de abordar el yo en literatura. O sea, hay muchísimas maneras de abordarlo. Podría poner extremos. Por ejemplo, Marcel Proust, que escribió 7 tomos de En busca del tiempo perdido, se toma a sí mismo y cuenta sus historias y usa su yo, pero por ejemplo es un yo que está 4 páginas hablando de lo que siente cuando come la magdalena con el té. Entonces es un yo abordado desde todo lo que él percibe. Él toma esa Magdalena, que es la famosa Magdalena de Proust, en lo de su tía, y siente que un día ordinario se transforma en un día extraordinario. Entonces escribe 7 tomos porque cada cosa, por ejemplo, él cuenta cuando se levanta una noche de dormir en una casa extraña y en ese microsegundo dice, ¿quién soy yo? ¿Soy un animal? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es el universo? Al minuto ve el borde de su camisa celeste y dice, ah, no, estoy acá en tal lugar. Pero por ahí son 5 páginas que nos va a contar esas percepciones. En el otro extremo, por ejemplo, tenemos a Joe Branner, que es un autor que escribió una fórmula que se repitió mucho, que se llama Me acuerdo. Y es al revés, saca como fotografías. Entonces es como que yo diga, me acuerdo que estaba en Cali por dar una charla y cuando abrí la bebida saltó el agua para arriba, punto. Próxima. Me acuerdo que cuando estaba en Cali dando una charla, había una señora con una camisa verde abanicándose, punto. Es otra foto. ¿No? Entonces, digamos, empecé por un extremo y otro. En el medio hay de todo. Están los diarios de trabajo, las personas que cuentan sus primeras experiencias sexuales, sus primeras experiencias laborales. O sea, tenemos muchísimas maneras de abordar el yo. Para cerrar y presentarme, yo en mis 2 últimas novelas, que se llama La máquina de proyectar sueños y Las desmayadas, le pongo fábula autobiográfica. Porque un poco, como decía Freud, de la novela familiar, lo que yo escribo, no sé si es el realismo sucio de estamos en este lugar y acá hay un escenario y tenemos las butacas verdes, no es un realismo sucio ni sé si es verdad, pero sí es un realismo de lo que yo pensé, lo que imaginé, lo que sentí y lo que me conté a mí misma. Es mi propia narrativa, ¿no? Freud habla de la novela familiar. ¿Qué idea nos hacemos? Somos quizás las pobres huérfanas, pero en realidad hijas de una nobleza que nos va a rescatar, digamos, ¿cuál es nuestro inconsciente, nuestro imaginario? Entonces, con esos elementos que llamó Margarita poéticos, es que me lanzo y me zambullo en la escritura del yo. Bueno, yo también estoy muy feliz de estar en Cali. Yo ya conocí a Cali y me gusta mucho Cali. Siempre quise ser de Cali, pero no, soy de Bogotá. Para la gente que es de Bogotá, yo los compadezco mucho porque ser de Bogotá es muy maluco. O sea, yo no os compadezco mucho. Yo lo puedo decir porque soy de Bogotá. Ustedes no lo pueden decir porque son de Cali. A ver, yo creo que con este tema se me está cayendo todo, pero creo que con este está bien, ¿no? Con este estamos, perdón. Creo que con este tema que hay algo súper interesante con lo que decía Cecilia, quien es extremadamente placentero y enriquecedor escuchar y compartir. Yo personalmente ya no escribo o siento que no escribo, me paro desde un lugar en el que elijo y me miento mucho al decir que ya no escribo no ficción, sino que me dedico 100% a la ficción. Pero digo que me miento porque, y aquí creo que es como un terreno en el que nos encontramos mucho, pues porque hay muchísimas discusiones y son eternas las discusiones y supremamente interesantes sobre los límites de los géneros en la literatura, ¿no? Y sobre esas barreras.
Pero sí creo que alimentamos nuestras ficciones de esta herramienta fantástica que sirve para toda la literatura, que es el recuerdo, y que el recuerdo siempre, incluso en una obra de autoficción, o incluso en la no ficción y tratando de hacerlo de una manera documental y tratando de estar apegado a la verdad, el recuerdo es una forma de ficción. Nuestro recuerdo es una forma de ficción. Y esas reconstrucciones que se hacen, por eso siempre con lo que decía Ceci, me interesa mucho pensar cómo a la final nos encontramos un montón, a pesar de presumir que trabajamos géneros distintos. Esa reconstrucción que hacemos sobre el recuerdo y ese trabajo sobre la memoria es tramposo y es en sí mismo una narración que es imposible saber si es verdad o no es verdad, y tiene la subjetividad de cómo recordamos nosotros que pasó algo y cómo otra persona recuerda la misma situación, pero con una cantidad de detalles distintos. Y quienes trabajamos con la literatura, yo creo que necesariamente, a pesar de trabajar con la imaginación, trabajamos también con la memoria, ¿no? Es una herramienta muy fundamental de escribir. Y ahí es donde yo creo que siempre estamos haciendo un trabajo de literatura del yo, de alguna manera, a pesar de que yo escribo pues en tercera persona y escribo sobre personajes que no existen. Yo siento que hoy en día esas discusiones es súper bello no tomarlo como lugares opuestos, sino justamente como los lugares que tienen en común, y ahí es donde, es en la memoria donde convergen un montón estas dos formas de narrarse. Y estas dos formas de construir ficción. Entonces ahí como que creo que nos encontramos, a pesar de que yo hoy en día presuma que haga otra cosa, ¿no? Y también creo que una tiende a pelear mucho o a pensar de una manera sobre estos géneros, sobre la no ficción, sobre la literatura del yo, a veces de formas peyorativas, y eso no tiene ningún sentido, como que esas convenciones, que sobre todo en Argentina se discute un montón ahora, entonces que todo es literatura del yo y entonces que se acabó la literatura. Sí, a mí me parece fantástica la discusión. Los argentinos y las argentinas son muy taxativos y taxativas, entonces se acabó la literatura. No, no pasó, o sea, no pasó esto todavía, pero está bien volver a la discusión y pensar, bueno, porque quizás ahora tenemos que hablar tanto, y tratar de reivindicar tanto nuestras propias voces en primera persona. Y yo creo que eso no es gratuito pensando que somos mujeres, ¿no? Creo que eso también cobra un valor y tiene un peso, y no es gratuito que eso esté de alguna manera de moda, porque no es ni una moda, ni es reciente, ni nada, sino que para mí hay algo de las mujeres empezamos a tener, o nuestra voz tiene un peso mayor en el circuito público, y nuestras perspectivas y nuestras historias y nuestro recuerdo y nuestra forma de la ficción. Entonces creo que eso como que no es casual dentro de ese debate. Sí, la socióloga norteamericana Patricia Hill Collins acunó un término de experiencia vivida como un término que proponía que era una experiencia suficientemente importante como para crear de ahí conocimiento, ¿no? El conocimiento no viene del libro, sino de la experiencia, ¿cierto? Esto pues nos lleva también a un debate también que rodea este género de autoficción, que es quién puede decir qué cosa y quién tiene autoridad para hablar de ciertos temas, ¿cierto? Pero más allá de esa, digamos, autoridad epistémica, que también pues, es una otra pregunta que de pronto no nos compete aquí en este momento, siempre me parece interesante cómo la idea de la verdad o la veracidad o la lealtad o la fidelidad es una pregunta que atraviesa estos espacios. Y algunas me preguntaban a mí sobre la pregunta sobre la fidelidad de la verdad en el texto, y yo atiné así una cosa que me pareció medianamente inteligente, y es que dije, yo no soy fiel a la verdad, no soy fiel a nada, de hecho, soy leal a la belleza. Y la belleza está en la construcción de la imagen, ¿no? Uno construye una imagen y uno quiere que esa imagen sea bella. La lealtad está puesta allí. Si tengo que cambiar un evento o un hecho, pues creo que eso es un poquito irrelevante. Que quede una imagen construida y que sea coherente y ojalá sea hermosa. Pero también debo decir que en estos textos de ellas dos, por su interés en el activismo feminista, hay una intención también de contar unos temas o abordar temas. En el caso del trabajo de María del Mar, Tirar y vivir sin culpa, o Coger y comer
sin culpa, pues habla de un cuerpo que adolece, digamos, el patriarcado y sus reglas, ¿no? Cómo nos juzga como mujeres, cómo se nos miden en centímetros, cómo se nos pesa en kilos y cómo este cuerpo adolece con lo que nos miden, ¿no? Y en el caso de Las Desmayadas, una novela que son como ritos de paso de una niña que pasa por, me recordó mucho a Annie Ernaux en muchos momentos, aunque desde otra orilla muy diferente, que pasa por la muerte del padre, quedarse en la casa sola con su madre deprimida y sus 3 hermanas, y básicamente como ir encontrando su sexualidad. Pero igual es un momento de la vida de la mujer importantísimo, ¿no? Es su llegada a la adolescencia, de la madurez. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto pesa la necesidad de compartir ese algo desde el lugar del activismo feminista en sus textos? Yo creo que, o sea, con lo que decías, hay algo de lo que dijiste, Margarita, que me parece súper increíble. Me lo robaré, pero te citaré. Como esa lealtad con la belleza, ¿no? Y es algo sobre lo que yo pienso ahora, en mis últimos textos y en mis últimos trabajos. Pero justamente en los primeros había sí una búsqueda. Y es una búsqueda que no necesariamente tiene que ver con una lealtad con los hechos, sino una lealtad con que haya algo de verdad en un texto. Y cuando yo escribí esos textos, que era algo que hablábamos ayer, a mí me interesaba y verdaderamente la búsqueda estaba muy puesta sobre la posibilidad de que la escritura fuera un lugar donde no existiera la pose, ¿no? Como la posibilidad de que, y pensándolo desde una perspectiva feminista, yo sentía en ese momento y a partir pues como de todos esos debates feministas que estaban teniendo lugar en ese momento, que la existencia de nuestros cuerpos femeninos y de nuestros cuerpos de mujeres, o al menos del mío, era como estar posando todo el tiempo, y además pues nosotros somos colombianos, y hay como una condescendencia y unas formas y unas maneras, y a mí se me demandaban estas formas, y el papel y la literatura y estos textos eran un espacio de liberación que para mí era muy importante que el texto fuera leal a esa sensación de estar desatada en el texto y de estar como en una búsqueda ilimitada de describir la experiencia, ¿no? Como, y eso para mí fue como muy, muy fundamental en cuanto a lo que yo quería hacer, que era justamente decir, esta es la vida de las mujeres y nosotros, o esta es mi vida y a mi vida se le ponen todos estos límites y esto es ilimitado. Y eso me exigía también como ser leal con la vulgaridad y con la desfachatez y con la crudeza. Y eso es curioso, pero mucha gente, lo interesante es que no mucha gente, busca saber si los detalles de lo que se está describiendo tuvieron lugar. Y yo creo que eso es un éxito, ¿no? A la gente con ese libro no le importa tanto decirme, ay, esto fue así, sino que se logró otra cosa, que fue que la experiencia estuviera tan bien descrita que todas las personas que llegaran al texto pudieran tener un sentimiento con respecto a ese texto, y a las mujeres en particular lo que les pasó fue que se sintieron identificadas, o sea, generó identificación. Y ahí es donde yo me paro y pienso que hay una pequeña trampa, y las situaciones que ahí se describen no son exactamente verídicas, pero están recogidas de las experiencias de un montón de mujeres y de mi experiencia y de los relatos que yo escuché de mis amigas y que compartíamos todas cuando éramos chiquitas y que me tocaban a mí, de las cosas que se me dijo. Y para eso también sirve la primera persona, ¿no? Hay una cosa de la primera persona y de esa voz que habla y que narra y que siente lo que está contando, y que eso permite que los otros cuerpos que leen lo sientan. Y eso creo que fue como un compromiso con una honestidad que no tiene que ver con estar apegada a los hechos, sino con una honestidad que procura no posar o no tratar de congraciarse con la sociedad. Y que en ese momento a mí me parecía que era algo que para las mujeres era sumamente complicado. Yo creo que ha cambiado mucho y ha pasado mucho tiempo también.
y han entrado y se han publicado y han circulado muchas más voces, pero en ese momento la desfachatez era algo que a mí me parecía fundamental para esta idea feminista que yo creía que era necesario. Y como cuando yo lo escribí como una última anécdota, estaba justo leyendo un libro de Alfredo Molano, no tiene absolutamente nada que ver en el tema, que se llama Aquí les dejo estos fierros, no sé si lo han leído, es muy bueno. Pero hay algo del título, aquí les dejo estos fierros, ¿no? Y de la imagen de dejar algo tirado para que los otros se hagan cargo, que era lo que yo quería lograr con esos textos. Y esa manera de hacerlo en primera, de hacerlo impresionante, de hacerlo crudo, de hacerlo descarnado, era la forma justamente de lograr esto es lo que nos pasa a nosotras, vean ustedes qué hacen con eso, que era un poco esa búsqueda, y que no es una búsqueda que tiene que ver con la fidelidad de los hechos, pero sí tiene que ver con la búsqueda de una verdad. Bueno, dijiste muchas cosas que todavía sigo pensando, pero toca. Bueno, yo creo que, digamos, la idea del patriarcado, que es como llamamos a esta organización, no sé cómo llamar, la comunidad, la sociedad en la que vivimos, tenemos como una especie de catálogo, ¿no? Catálogo de cómo tenemos que ser o cómo debemos ser, o qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Es un catálogo que está escrito, que no está escrito, que está dicho, que está implícito, pero cuando tuve el impulso en el medio de la marea verde, que fue toda esta gran marcha en Argentina, que era todo, cuando uno está militando, es como que se reduce todo, ¿no? Es como las espinacas, que cuando uno las hierve es como, no era un montón de espinacas, claro, uno tiene que decir, quiero esta ley o no quiero esto, y ya. Entonces hay como todo un mundo subterráneo y muy importante que tiene ganas de decir, pero hay un montón de gente y hay poco tiempo y hay que pedir lo que hay que pedir. Entonces, cuando me puse a escribir, de repente me acordé que cuando yo era chica me desmayaba. Y claro, empecé a decir, claro, yo me desmayaba, pero ¿qué era? ¿Por qué me desmayaba? Bueno, mi mamá todavía lo hace, pero era, sobre todo, recitadora. Entonces mi mamá recitaba y es química, pero era como una actriz frustrada. Le gustaban las cosas muy anacrónicas. Siempre nos recitaba Juana de Ibarburu, la poeta uruguaya, o Gabriela Mistral, la poeta chilena, Alfonsina Storni. En Argentina existían las hermanas Berta y Paulina Singerman, que eran recitadoras. Entonces había todo un culto a la mujer recitadora, ¿no? Como un espacio que el catálogo lo permitía. Y otro culto que también tenía mi mamá y que a mí me gustó mucho, que es todo el cine clásico. Soy muy fanática de Manuel Puig, nuestro escritor, de Boquitas Pintadas y del Beso de la Mujer Araña. En fin, entonces, en una película yo aprendí a desmayarme. O sea, yo vi una película y me daba cuenta que la actriz tenía que zafar de esa situación de acoso engorrosa y se desmayaba. Y en el momento en que te desmayas, pasás de ser como una presa a una cazadora. Porque entonces en esta cosa que decía María del Mar, que la mujer es performática, no sé si por naturaleza, pero es una naturaleza que nos miran, ¿no? O sea, el flaner, como dicen, va caminando tranquilo, se olvida del mundo. La mujer no puede ser el flaner, aunque por ahí ya empieza la flaners, no sé cómo sería en francés, pero no puede caminar porque ya parece a decir, uy, tiene la pollerita con flores y va con la peineta y el pelo recogido así. Entonces una mujer que quiere caminar y perderse es descripta. Entonces por eso también nuestras marchas fueron tan performáticas, con bailes, con coreos, con ropa, con recitado. En fin, entonces me di cuenta que uno de los modos de zafar bien dentro de esta sociedad era desmayándome. Entonces, cuando tenía una situación con autoridades,
o una situación con alguien que no sabía cómo decirle, porque hasta estaba mal visto decir, mirá, no me gustás, me caes, sos una persona sensacional, haría un retrato y lo pegaría, pero no es el caso que me fascines tanto. Entonces una se desmaya y es como que soluciona. Entonces es una cosa que Silvia Molloy llamaba las tretas del débil, ¿no? Las mujeres es como que dentro de un lugar de debilidad pudimos tener tretas para salir y pasar de ser observadas a observadoras. Entonces es como que tenés un auditorio, ¿no? Estás en el colegio, viene la autoridad de la maestra, del maestro, de quien sea, te va a retar, te desmayás, entonces ya viene la directora, te lleva a la sala de dirección, te da un whisky, te busca tu mamá, te llevan abrazadita y te acuestan y pasaste de un momento en que te estaban acusando, me gusta la palabra, estaban acusando, acosando, te estaban poniendo la pata encima, estaban usando su autoridad quizás injustamente, por ahí te estaban burlando o por ahí te estaban queriendo que vos hagas algo, digas algo que no ibas a decir. Entonces, un modo de no ceder en mi vida lo aprendí desmayándome. Y ahí es que está mi novela Las Desmayadas con todo el catálogo. Y para terminar esto, les cuento que estoy armando una película con una amiga que ella me manda una colección que ya tenemos, que lástima que no traje hoy para proyectar, de todas mujeres desmayándose en películas, de todas las épocas. Entonces ahí ya tenemos los 1000 modos del yo y los 1001 modos del desmayo. Para seguir el hilo Para seguir el hilo con Cecilia, me gustaría que María del Mar, para lo que yo no me enredé leyendo, enredé el hilo, leyera un fragmento de la novela de Cecilia. ¿Cuánto dura un desmayo? ¿Por qué las mujeres se desmayan en tantos cuadros? Hay una relación entre mujer que se desmaya, médico, pintura y fotografía. Yo fui una niña que se desmayaba en consultorios, en hospitales, en la escuela más que en ningún otro lugar. Siempre frente a la autoridad. Frente a la maestra de clase, frente a la directora, frente a médicos y doctores. Los dos con delantales. Luego, frente a varones más grandes de los que no sabía cómo zafar de su seducción o insinuaciones. ¿Es femenino el desmayo? Bien. Con esa imagen en la cabeza, me gustaría hablar ahora de la recepción de esos textos, ¿no? Porque siempre, de todas maneras, pues hay una intención clara feminista. En algunos casos es más clara cuando es un ensayo en primera persona, en otros casos cuando está vestida de poesía y de unas imágenes además cinematográficas y sonoras muy hermosas, pues tiene otra, pareciera que uno puede leer una novela, ¿no? Como uno lee tal vez a veces a Vivian Gornick, que parece una novela, pero que en realidad es un ensayo. Quería preguntarles si les pasaba que la atención se desviaba hacia preguntarles a ustedes qué tanto de ustedes sabían la novela, pero sobre todo a si la recepción de ese texto era diferente a la recepción de la ficción. Si ustedes creían que, digamos, en esta idea de compartir algo, ese algo que nos agobia como mujeres, tenía un eco de manera diferente en aquel público que leía y que podía de pronto verse despejada en esos textos que estaba leyendo. Yo creo que, o sea, a mí varias cosas sobre eso que me interesan un montón. Me parece llamativa y me genera más preguntas que respuestas la necesidad que sentimos por saber si lo que pasó es verdad o no, ¿no? Como la urgencia que sentimos como lectores y lectoras porque nos digan si lo que pasó es verdad o no es verdad. Entonces hay una asociación a eso directamente con las voces narrativas. Si es primera persona, la gente asume
que quien está narrando está contando una historia verdadera. Inmediatamente a las escritoras que han escrito ficción en primera persona cuentan mucho, como que les dicen, a pesar de que del disclaimer de esto es una novela y demás, está siempre la pregunta de, ay, pero ¿y tú sufriste mucho cuando se murieron tus mellizos? No, es que no, yo nunca tuve mellizos, o sea, estos fueron son unos personajes. Y hay una imposibilidad, o no sé si una imposibilidad, sino como cierta resistencia a esa entrega de la ficción. Y yo creo, y esto es una intuición, pero es una intuición que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es algo que nos pasa mucho a las mujeres escritoras y que no les pasa tanto a los hombres. Esto es una intuición, o sea, esto no lo tengo chequeado, pero es una buena intuición, porque creo que estamos muy acostumbradas a que las mujeres podemos ocupar la voz pública siempre y cuando sea para hablar de nuestros entornos íntimos y de nuestros mundos interiores y de nuestros afectos, y tenemos esta asociación de que la gran literatura que cuenta y narra el mundo la escriben los hombres, ¿no? Como hay como una pequeña diferencia que yo a veces siento que se sigue haciendo entre los y las lectoras, a pesar de tener para mí a una de las mejores escritoras de cualquier cosa que sea ficción en el universo y de ciencia ficción, que es Ursula K. Le Guin, ¿no? Como y hay algo de una resistencia a pensar que se puede usar el recurso de la imaginación, y que la imaginación y que la ficción también es patrimonio de las escritoras. Y eso me resulta llamativo, y yo no sé si quizás, o sea, también solo tengo preguntas con esta pregunta. También me pregunto si no tiene que ver con que hoy en día tenemos tanto acceso a las vidas privadas de las personas que admiramos, ¿no? Porque ahora uno de los trabajos que se nos exige a las escritoras es, además, a las escritoras y a casi todas las personas, es estar pendientes de nuestra identidad en redes sociales, ¿no? Entonces no solo tenemos que venir acá y ser inteligentes acá y demás, sino que además tenemos que ocuparnos de subir las cosas del libro y de publicar los eventos que tenemos, y quizás demostrar que estamos en tales lugares con estos otros y estas otras autoras, que también es algo que es un trabajo no remunerado, de lo que habla mucho Bettina González en este ensayo fantástico que se llama La obligación de ser genial, que se los ultra recomiendo para escribir ficción. ¿Cómo? Ah, buenísimo. Pensé que me ibas a decir que no podía recomendar cosas de otras editoriales. Yo te iba a decir, oh my God. Es hermoso, es un ensayo hermoso. Entonces, claro, ahora tenemos que hacer todo este trabajo, porque ahora también importa quiénes somos en nuestras vidas privadas, ¿no? Y hay algo que, como todo lo que ha venido con la modernidad y con el internet y con la democratización de la información, pues es un arma un poco de doble filo, que es es la posibilidad de promoverse y de promocionarse, pero es un trabajo que no se paga ese. Y quizás eso también tenga mucho que ver con esta necesidad de las personas de saber si esa experiencia tuvo lugar en un cuerpo que pueden reconocer. Y eso a mí, a pesar de que me parece un síntoma de época y a pesar de que me parece algo que incluso tiene un sesgo de género, no me parece malintencionado, porque a veces creo y me gusta pensar que lo que le sucede a esas personas es que quieren ver el cuerpo en el que ha sucedido esto que los ha o las ha conmovido. Y que eso acerca quizás un poco más, ¿no? Como esta idea de que es una experiencia de alguien, y que esa persona vive y que tiene una vida más o menos normal, o como una vida con la que nos podemos identificar, es algo que nos da cierto sosiego al mundo en el que habitamos hoy en día, que quizás no pasaba antes. Entonces creo que es más que lo que le pasa a la gente con lo que escribimos. Me interesa el por qué pasa y por qué sucede eso, y por qué tenemos esta necesidad de conocer y de incluso negar la imaginación, negar nuestra propia imaginación ante la evidencia de lo que creemos que es real. Estas personas que nos leen se imaginan a estos personajes, y se imaginan y construyen y ven y buscan en sus mentes las imágenes, y es muy triste, y es algo que también nos pasa, súper triste, y es algo que yo también hago, googlear la foto,
porque claro, le pones un rostro y eso trae un sosiego muy tramposo, porque es como, uy, acabamos quizás de cambiar un poco unos recursos de la imaginación. Entonces, es una pregunta que me interesa. O sea, solo traje más preguntas a la pregunta. Antes de pasar el micrófono a Cecilia, quisiera apuntar que también puede ser un poco de morbo. Yo recuerdo con Diana Ospina, que viene a presentar su segunda novela. Catalina, ¿cuándo está Diana Ospina acá? ¿El sábado? Ya. Ella, la primera novela escribió sobre el suicidio de su madre. Y entonces una le preguntaba en el público que le decía a su tía de lo mal que hablaba de su tía en la novela. Y ella le dijo, es que yo no tengo tía. Entonces todo el mundo ya había llegado a esperar una novela sobre el suicidio de su madre en la que ella hablaba en primera persona de lo que le pasó y ella se había inventado un recurso para hablar de la muerte de su madre y lo que eso le había significado a ella. Entonces como que esto fue un momento como muy tensionante porque era como que pues, todo es mentira y la gente está decepcionada porque entonces pensaron como que esta mentirosa nos vendió que le dolía la muerte de la... No, ella lo hizo de una manera muy diferente. Y también recuerdo aquí mismo en esta biblioteca con Paula Bonet cuando ella habló de su literatura y de sus pérdidas de sus hijos en embarazos muy largos, ¿no? Con 8 meses. Y recuerdo también la empatía que sintió un público de mujeres que estaba allí, que probablemente también había pasado por lo mismo, y cómo conectaba eso con ellas, ¿no? Entonces, también la pregunta es una pregunta tramposa porque no hay respuesta. Claro. Hay respuesta como hay experiencias. Pero de todas maneras, yo me pregunto si en el acontecimiento de Ernaud, si en las desmayadas de Cecilia, hay una intención también por narrar un lugar de esto me pasa, esto nos pasa, esto te pasa, ¿no? Bueno, sigo la conversación. Sí. Bueno, yo durante mucho tiempo hice unos encuentros que se llamaban Confesionario, Historia de mi vida privada, donde habré escuchado más o menos 200 historias del yo en primera persona y siempre me gustaron y nunca me cansó, ¿no? Y una vez escuché a Judith Butler que dijo algo en Buenos Aires a partir del feminismo, que dijo, el feminismo son autobiografías interconectadas. Me parece que más allá del feminismo, digamos, una comunidad, no sé cómo llamar ya a esto que somos, a veces dice la comunidad, la gente, el pueblo, bueno, nosotros, nosotres, nosotras, me parece que lo que hacemos en la autobiografía es ver qué es lo que nos interconecta. En el caso del feminismo nos interconectan claramente problemas sistemáticos, ¿no? Como en el racismo, como en ciertas comunidades donde si a mí me pasa y a vos te pasa y a él le pasa y a ella le pasa y a nosotros nos pasa que tenemos esta barrera, uy, a mí acá, a mí allá, a vos en este trabajo, bueno, finalmente entonces ahí vemos que hay sistema, hay un sistema y eso es un lugar, ¿no? Y esa es la política. Modificar esos sistemas y esa es como la batalla cultural. Pero a la vez, todos somos absolutamente singulares y en un punto solos o solas o soles, ¿no? Y tiramos la botella al mar, aunque estemos en un sistema feminista o de cierta clase, aunque participemos en alguna comunidad, la sensación de que estamos solas o solos o soles o que viene por ahí es fuerte. Entonces, para mí, por ejemplo, la muerte de mi padre, que es como empieza la novela, o sea que no spoileo nada, fue, por un lado, una herida personal. Ay, quiero a mi papá. Y tenía 15 años. Pero por otro lado, fue una herida con el mundo. O sea, fue una iniciación a la metafísica. Digamos, hoy una persona está que te da todo, que es la nutriente, y hoy esa persona no está. Bueno, ¿cuántas cosas en el mundo hoy están y de repente no están? Y ahí empecé a leer Borges y empecé a seguir a los filósofos y a creer en la metafísica y un poco desconfiar de las apariencias y un poco preguntarme qué es este mundo, de qué está hecho. Entonces, Margarita, cuando vos decís si alguien cuando pasa una situación que te modifica
celularmente, el pensamiento, que tu cuerpo ya no es el mismo, que tu concepción ya no es la misma, que tu vida no va a ser la misma, y la escribís. A mí me parece que ese momento de, de escritura es también un poco decir, perdón, ¿a alguien más le pasó lo mismo que a mí? Sí, hace tiempo leí en el país España un artículo que no he podido encontrar porque lo que recuerdo de eso también es borroso y la memoria nos juega trucos, pero básicamente el autor estaba diciendo, era un hombre, que se habían muerto todos los Flaubert, los Dostoyevsky, los Thomas Mann, que básicamente la literatura estaba destinada a morir porque lo que veía surgir era la idea del blog, del log en primera persona y que esto pues era hacer como terminar la literatura. Entonces yo a veces pienso como en esta idea de la genialidad asociada como a la invención. Esto me lo saco de la manga y no lo he vivido, pero soy un genio y puedo inventármelo y puedo hablar de ello. Puedo hablar de la vida de una mujer en Francia porque soy Flaubert. No tengo que haber vivido en cuerpo de mujer para hablar de ello. Pero si miramos la literatura de no ficción o la autoficción o como quiera que se llame ese género, que me parece que en últimas es extraño porque se aborda de diferentes géneros la apuesta, vemos que el intento por hablar del yo va muy atrás, ¿no? Y es una cosa que hemos hecho los hombres, las mujeres y los hombres. Aquí tenemos a José Zuleta, que es el premio de novela, que escribió un libro muy hermoso sobre la historia con su padre. Él podría estar aquí hablando de ese tema porque es un tema que lo atraviesa. Está sentado allá en el público calladito, calladito, pero juiciosito, pero está allí. Pero es interesante cómo este lugar de cómo se escribe, de la forma, tiene un lugar en la literatura, ¿no? En la discusión de la literatura. Entonces me pregunto qué tan relevante es que hablemos de si es o no real, si es un yo, o de lo que está allí y la forma como está escrito. No sé, si quieran. Una cosa muy cortita, me parece muy humano querer ser otro o otra, ¿no? O sea, de repente eh, vemos no sé, una niñita o un cuadro de un muchachito en el borde del río y quisiera ser ese muchachito. Y de repente yo siempre, me acuerdo cuando leía Ana Karenina, lo que más me impresionó era cómo Tolstoy sabe qué es ponerse una media de seda. Se puso la media de seda, se la imaginó la media de seda. Em, hay una, o sea, por eso nos gustan las cosas. Nos gustan las cosas porque cuando vemos belleza, como vos decías, decimos, uy, quisiera ser esa flor, o quisiera ser, cuando se hace el autorretrato Velázquez, quisiera ser ese Velázquez que pintó ese gran cuadro. Y eso es el yo también. Es un yo que quiere usurpar y quiere tener esa experiencia. Entonces, quizás llevo agua para mi molino, que me gusta que todo entre en el yo, pero, pero, pero sí pienso que, que hay muchos yoes y que van reencarnando y que nos van dando esa posibilidad de ficción, pero como decía María, está el engaño de que en realidad no es que estamos viendo de afuera y vamos a retratar. Me parece que cuando una escritura es genuina, aunque sea en tercera persona, que es lo que pasa con Ana Karenina o con Madame Bovary, es que uno siente que se está poniendo la media de seda, no sé si tendría una pierna peluda o no, pero digamos, sabemos que es Tolstoy y sabemos que está pasando él por ahí porque tiene deseo de estar, digamos, poniendo esa media. Entonces, en ese sentido es donde quizás lo mío sea un poco imaginativo, pero donde siento que no, o por ahí estamos de acuerdo, que no hay esa barrera tan fuerte en cuanto uno va a, sobre todo esos personajes
que los lees y que son un poco inolvidables, y que Dios está en los detalles, ¿no? Y que uno ve unos detalles y dice, bueno, como dicen algunos travestis, es dificilísimo todo lo que hago para ser mujer, y sí, sos más mujer que yo, porque lo que encaramaste, y como todo es sociocultural y no hay una cosa esencial, bueno, existe ese deseo de ser otro y de transformación. Sí, además pienso que capaz que Tolstoy no se puso la media, pero vio a alguien ponerse la media. Y de pronto la imagen de ver a ese alguien ponerse la media es lo que él trae. Y a lo que iba yo con la idea de la genialidad es que esta idea de la genialidad, sobre todo masculina, pues de que el hombre se inventa cosas que no ha vivido, y que las mujeres hablamos de lo que hemos vivido porque tenemos mucha imaginación, pues siempre la tuve yo también. Y me acuerdo, pues ese artículo me recalcaba un poco esa idea pues de la noción de la genialidad. Y luego leí en Joan Didion, que escribía muy lindo El pensamiento mágico, en ese libro, sobre cómo su esposo incorporaba momentos de la infancia de su hija en la novela. Y yo me pillo a veces momentos en los cuales yo quiero hacer esto, o me pregunto qué tanto de eso está, qué tanto quiere uno conservar un momento en la vida que lo escribe en un personaje. ¿Qué tanto le pasa a uno un momento de un niño que se cae en un día lluvioso y uno va a recogerlo, en esa imagen que tiene uno del bebé cuando se cayó? Entonces pienso que de todas maneras esta idea de la genialidad, que no tiene nada que ver con la experiencia, pues está como llamada a recoger, porque en últimas uno recrea imágenes todo el tiempo que ha vivido. Bueno, pero yo había preguntado algo y veo que me tomé el micrófono. No, eso, a mí me encanta cuando es charladito, cuando es concepto charladito. Y estoy súper, o sea, estoy de acuerdo, creo que, que esa idea de que es más genial si no es verdad, como, o si no está basado en la vida de quien lo escribe, es una idea pobre, ¿no? Es una idea tonta, y muy limitada, pero también creo que sí es en cualquier clase de texto, eh, pensar en que las posibilidades son ilimitadas también es algo como súper necesario y súper fundamental. Y creo ahí con lo que decía Ceci, me interesó mucho una palabra, y es el tema del deseo, ¿no? Hay un deseo de contarlo de esta media y esta pierna, y yo creo que más allá de si la frontera tiene que ver con la realidad de los autores, o con que escribieron su propia vida, o escribieron la vida de otros, o escribieron la vida de sus hijos y lo pusieron en otros personajes, o sale de los recuerdos, yo creo que uno se compromete con un texto, y que la búsqueda tiene que ser por algo que tenga deseo de narrar, y que tenga deseo también de ser leído. Como que para mí eso termina siendo muy básico en querer seguir leyendo, y en querer saber qué va a pasar, y en querer y meterse y entrar en ese pacto con esa historia, y en buscar verdad. Como es un texto que tiene verdad, y que no necesariamente es verídico, pero hay una verdad ahí, hay algo ahí, que para mí empiezan a ser como valores un poco más complejos y más filosóficos, y que no tienen que ver con los hechos, sino con la verdad y con la belleza, y que eso trasciende los géneros y trasciende la experiencia propia, ¿no? Entonces creo que eso es como lo que a mí me parece más interesante, y es esa pregunta. Pero a la gente le encanta todo el tiempo decir que la literatura está muerta, y que al el país de España le gusta mucho, y como esa clase de sentencias, que sí que están mandadas a recoger. Bueno, nos quedan 5 minutos y no sé si que abramos a preguntas. No quiero, como que estoy segura que esto ha suscitado preguntas. Bueno, quiero felicitarlas. ¿Prendido o apagado? ¿Me oyen? Ay, qué susto. Yo no creo ni en la literatura, yo, a título personal, para que no haya polémica, ni en la literatura feminista ni en la machista. Creo en la buena o en la mala literatura. Si ustedes quieren,
o asistan al conversatorio que sigue ahora, que es de Manuel Vilas, hombre, y es sobre la experiencia de una mujer todo el libro. Y él nunca ha sido mujer, ni ha querido ser mujer, ni nada. Se mete en la mente, en el deseo y todo, con un final absolutamente impresionante. Nadie se imagina. Entonces yo no creo que haya que ponerle tanto Beethoven al bambuco, en un sentido figurado. Acaba uno con Beethoven y también daña el bambuco. ¿Se escribe bien o se escribe mal? ¿Se escribe realmente la verdad o la mentira, pero se le escribe bien o mal? Es decir, conozco muchísimos autores masculinos que utilizan el yo desde hace siglos. Esto no lo ha inventado el yo, la escritura femenina. No, no, pero que es que el yo ahora y que nosotros reprimimos, eso va más allá, igual que la belleza. El escarabajo de Kafka pues era feísimo, no tiene nada de belleza, pero es un libro que ha trascendido fronteras. Entonces, me gusta mucho lo de la técnica del desmayo. Yo ya no le ensayo porque me rompería el cráneo y nadie me va a recoger, pero felicitaciones. ¿Alguien más? Bueno, es algo muy breve. Es lo siguiente, cuando yo leo un libro escrito por un autor, hombre, lógicamente a veces me quedo pensando, bueno, él está narrando algo que para él es verdad. Pero ¿qué pasa en la mente de ese autor cuando, una vez terminado el libro o en medio del libro, se generan dudas fuertes que cuestionan esa verdad? Hasta ahí está bien porque él es el responsable pero ¿qué pasa cuando esa duda misma nos la transmitió a nosotros y nos quedamos convencidos en que eso fue cierto? Estoy tratando de ponerme en la idea de, por ejemplo, en una escena muy de Colombia, Simón Bolívar acaba de fugarse por la ventana de la quinta de Bolívar porque lo van a asesinar. El autor narra eso, pero trata de meterse en la mente de Manuelita Sanz. Ahí en el momento, ¿cómo creer eso? O sea, ¿cómo llegar a ese punto de convencimiento de que exactamente eso estaba pensando Manuelita Sáenz? A lo mejor, siendo que era la amante o la compañera de él, a lo mejor ya no quería estar con Simón Bolívar. Y llegan a las tales versiones de sospecha de que ella fue partícipe. Bueno, era un momento muy, muy complicado, pero eso, como esa idea de hasta dónde el mismo autor está convencido de esa verdad que nos está queriendo convencer como verdad. O sea, que yo termine convencido, esto fue así, pero qué tenaz que de pronto el mismo autor es el primero en cuestionar esa verdad. Pues le paso la pregunta a María del Mar Ramón, que ha escrito una novela hermosa sobre el duelo de un hombre. Entonces... No, pues yo justo para también aludir a la señora que hizo la primera pregunta, las dos novelas que he escrito son desde la mente y los personajes protagonistas y quienes narran la historia son hombres, o sea, como comentario. Y hay algo como muy interesante y que a mí me parece y trato de elaborar una respuesta sofisticada y las respuestas sofisticadas terminan siendo más enredadas que lo que es más simple. Hay que tener mucha curiosidad y la pregunta tiene que ser genuina. Yo creo que lo que uno mira con una genuina curiosidad es como un manantial de respuestas y de las mismas preguntas que van generando los personajes, ¿no? Y ahí hay algo que sucede en el proceso de escritura y esto es desde mi experiencia personal escribiendo sobre hombres, escribiendo desde la perspectiva de hombres y desde la perspectiva de hombres en duelos en la última novela, pero en la primera novela desde la perspectiva de hombres violentos, adolescentes. Y es que uno no puede ni odiar ni juzgar a sus personajes de base porque uno no puede impregnarles, o es mi idea y es lo que a mí me gusta leer y es lo que me gusta escribir.
yo no quiero que la gente termine el libro y diga, este es un hijo de puta, porque yo lo que quiero hacer es que el personaje sea complejo, que el personaje tenga matices, que el personaje sea humano, que el personaje tenga dudas, y para eso tengo que conocerlo desde un nivel de curiosidad y poco prejuicio, ¿no? Y eso es súper bello con respecto a la moral y la escritura, y cómo los personajes que están impregnados de moral, a mi juicio, y cuando yo leo me resultan personajes muy chatos, porque si uno puede ver los hilos y si uno puede decir, el escritor o la escritura quieren que yo deteste a este personaje, me lo están diciendo todo el tiempo, eso le quita muchísimo el juego de ir descubriendo e ir comprendiendo, asimilando y empatizando con los dilemas que siente una persona. Y eso justamente nos hace pues esta pregunta sobre el bien y el mal. Y escribiendo personajes de otro género, escribiendo personajes que hacen cosas con las que uno no está de acuerdo, meterse en esa mente requiere curiosidad y la sencillez y la humildad de dejarse sorprender por cómo el personaje se va construyendo a lo largo de la narración, y eso requiere tiempo, paciencia, imaginación, pero sobre todo esa disposición. A mí me pasó con la primera novela, que eran personajes, yo venía a escribir ensayo feminista y después escribí una novela sobre chicos que matan a un chico a golpes, y está narrada desde la perspectiva de uno de los victimarios. Y todo lo que yo creía de cómo pensaban los hombres fue cambiando a lo largo de la escritura, y eso al principio me pareció terrible porque yo pensaba, no, lo que yo le quiero decir a la sociedad es esto, pero justamente eso habría sido luchar contra el proceso más magnífico de escribir, y es dejarse sorprender por las posibilidades que tiene una persona y que tiene en este caso un personaje, ¿no? Y también impregnar al personaje, impregnar la literatura de una lección moral, que creo que es algo que ninguna de nosotras o nosotros intenta, porque es subestimar a la persona que lee, ¿no? También eso es como, yo no quiero decirte lo que tienes que sentir, la idea es que tú lo vayas descubriendo y que yo no lo pueda saber, porque si yo ya sé desde que empiezo a escribir qué es lo que quiero que sienta la persona que lee, para mí pues se pierde un poco el juego. Entonces creo que ahí hay algo súper interesante de la ficción, y que no tiene que ver, supongo que esta persona de este libro investigó muchísimo sobre Manuelita Sáenz, pero finalmente lo que crea es un personaje de Manuelita Sáenz. Y ese personaje no es Manuelita Sáenz, ¿no? Pero tiene que ser una persona compleja, y que es como lo fascinante de ese juego de escritura. Bueno, gracias por el espacio. Voy a tratar de ser breve por el tiempo de todos. La verdad, yo quedé como muy tocado por lo que ustedes dijeron, por lo del desmayo. Hace poco quedé sorprendido y por el género de autoficción, porque leí un libro que se llama Maldita Alejandra. Es de Ana Muchel, no sé si así se pronuncia, pero es una novela gráfica autoficcional que habla de los procesos que vive una mujer, y ella habla con la autora que más admira, que es Alejandra Pizarnik. Entonces ella, mientras que va pasando todo lo que viene siendo etapas con antidepresivos, ella es ilustradora, entonces ella tiene diálogos, y acá saqué un apunte, y es: nadie habla de la oruga que no se transformó, nadie habla de lo que no llegó a ser. Piedad Bonet en algún momento llegó a hablar de la fealdad, y nosotros mismos no hablamos mucho